Bueno, muy buenas noches. En este caso veremos un aspecto muy importante de nuestra vida cotidiana que es muy interesante manejar, que es la historia clínica multidimensional. El reloj marca las 12:38. Está un poco tarde, pero el día es muy joven para adquirir conocimientos. Entonces, resaltamos que somos médicos en formación de la Universidad del Quindío, en Santiago Real de Marín, quien les habla y Daniela Restrepo Restrepo. Tenemos un caso donde el nombre y el número de cédula son reservados. Tenemos la edad que es 22 años, la fecha de nacimiento que es el 11 de agosto de 1992, el sexo es femenino, la raza es mestiza, la EPS es Caprecon subsidiada, pertenece a zona rural del Quindío, tipo de sangre es B positivo, ocupación ama de casa, la religión es católica, el estado civil es soltera, la escolaridad es hasta séptimo de bachillerato, segundo de bachillerato, el informante es el paciente y su madre y pues la confiabilidad es muy. Entonces empezamos por un motivo de consulta bastante frecuente como lo es el dolor de cabeza y el vómito. Tenemos una enfermedad actual donde decimos que el cuadro clínico es de un día de evolución consistente en cefalea de intensidad 7/10, holocraneana, de mayor ímpetu en la región occipital, de origen súbito tipo pulsátil que se exacerba en bipedestación y que se atenúa con decúbito, para lo cual consume 2 tabletas de acetaminofén 500 miligramos cada una sin presentar mejoría. Concomitante, refiere fiebre subjetiva no cuantificada intermitente, por lo que consume 2 bebidas, la primera a base de sábila y miel y la segunda a base de limoncillo y manzanilla, refiriendo mejoría y desaparición de la fiebre por unas horas. Además, refiere émesis de gran volumen en múltiples ocasiones, postprandial, de contenido bilioso, sin atenuantes ni exacerbantes, acompañado de diarrea líquida de color amarillo verdoso 3 veces al día y de igual forma presenta astenia y adinámica. Por tal razón, la paciente es remitida desde el Hospital de Calarcá al Hospital San Juan de Dios de Armenia Quindío el día 5 de noviembre del 2014. Entonces nos encontramos con la revisión por sistemas, donde siguiendo el orden adecuado nos encontramos eh, los ojos, que es donde nos empieza a referir alteraciones. Entonces encontramos fosfenos. A nivel de la boca refiere resequedad y haber presentado amigdalitis el mes pasado. En el sistema cardiorrespiratorio refiere episodios de disnea de grado 1. En el sistema tegumentario refiere pápulas pequeñas pruriginosas en algunas partes del cuerpo. En el sistema gastrointestinal refiere haber presentado constipación en una ocasión antes del desarrollo del cuadro clínico actual. En el sistema osteomuscular refiere dolor en las articulaciones y en el sistema genitourinario ella refiere descontrol y abundante sangrado en su ciclo menstrual. Seguimos con la parte de antecedentes donde encontramos los personales. Hablamos que en los patológicos, en los quirúrgicos, en los alérgicos y en los tóxicos todo es negado, que cuando llegamos a nivel de las transfusiones eh, se le realiza al momento de la llegada a urgencias del Hospital San Juan de Dios y la hospitalización se hace 21 años atrás por un trauma cráneoencefálico que la paciente es observada durante un día sin ninguna alteración posterior. A nivel de los antecedentes familiares encontramos que el abuelo materno presentó hipertensión arterial, pero no se encuentra la causa de su muerte. Tenemos otro pilar importante como lo es el familiograma, donde vemos en primer lugar o en la primera fase a los padres de la paciente, los cuales se encuentran separados, y en una segunda fase vemos el fruto de estas dos personas, que pues encontramos tristemente 3 abortos y 3 hijos. Entre ellas pues está nuestra paciente y tenemos que ella convive con su madre, que la relación es muy fuerte y la relación con sus otras 2 hermanas es fuerte, pero no convive con ellas. Tenemos un aspecto también de mucha relevancia como lo es el Algar familiar,
donde se realizan una serie de preguntas para mirar la satisfacción de cada persona que conforma la familia y así hacer un promedio. En este caso tenemos un promedio bastante alto donde hacemos a continuación un análisis de todas las incógnitas que planteamos en la encuesta y tenemos que el promedio de esta familia, que obviamente, como anteriormente lo mencionábamos, está constituida por la madre e hija, y tenemos que todos los promedios individualmente están entre 5 y 5, lo que nos dice que esta familia tiene un nivel muy alto de satisfacción con el apoyo recibido, con la divulgación y las respuestas a los problemas, con la aceptación de las propuestas e ideas individuales y con el amor brindado, y además de eso también con la distribución del tiempo, el espacio y el dinero que se presenta pues en el núcleo familiar. También tenemos este pilar como son los contextos, que se relaciona y pues lo centramos a nivel de la patología que presenta la paciente en su estado actual. Entonces tenemos que a nivel del contexto individual, la paciente se muestra conforme con el estado en el que se encuentra actualmente y también tiene excelentes expectativas a futuro y pues manifiesta querer volver a su hogar. A nivel familiar, que obviamente pues es la madre, decimos que expresa preocupación pero igualmente presenta buenas expectativas y la justifica con la mejoría de su hija tras los días de estancia en el centro de salud, y no manifiesta saber el origen de la enfermedad, pero expresa que fue muy maltratada en su embarazo por su esposo y justifica la coluria que presenta la paciente con la enfermedad que presenta concomitante con la fiebre. Inmediato, pues tenemos que la paciente expresa no tener muchas relaciones interpersonales o esas relaciones no son tan fuertes, ya que la paciente pasa mucho tiempo en su hogar y la relación con su madre es muy fuerte y buena, y también manifiesta que se encuentra afiliada al sistema de salud. En el contexto mediato tenemos que la paciente manifiesta pertenecer a un contexto o a un ambiente tranquilo en todos los ámbitos, como podemos incluir ahí la violencia y los contaminantes ambientales, pues que son factores que pueden afectar o pueden influir mucho a nivel de la salud. Entonces entramos a la parte objetiva de nuestra historia clínica y encontramos como tal el examen físico, que pues es un aspecto importante para la clínica. Y tenemos que el paciente se encuentra en buenas condiciones generales, en posición de un decúbito supino, es colaboradora, de facies deprimidas y ubicada en tiempo, lugar y persona. Y cabe resaltar que la paciente se encuentra algo pálida. Los signos vitales, pues encontramos que la temperatura es de 37.7 grados centígrados, la tensión arterial sistólica es de 90 y la diastólica es de 50, la frecuencia cardíaca y el pulso, pues encontramos que se encuentra entre 112 latidos por minuto y el pulso lo encontramos un poco hiperkinético. Y la frecuencia respiratoria es 28 respiraciones por minuto. Las medidas antropométricas encontramos que la talla es de 1.56 metros, el peso es de 58 kilogramos y según esto sacamos pues el IMC, el índice de masa corporal, donde encontramos que se encuentra en 23.83, o sea que lo clasificamos como una paciente que se encuentra en bajo peso. Al examen físico ya regional empezamos a nivel cefálico con la cabeza y decimos que en la inspección encontramos normocéfalo, que es simétrica con presencia de una leve cicatriz en la región temporal por trauma en la infancia. Por demás no encontramos tumefacciones, traumas, masas, deformidades ni excavaciones y no presenta alopecia. A la palpación no se presenta dolor, masas, adenopatías y no se palpa pulso temporal de buena intensidad. En los ojos encontramos que presenta escleras con tinte subictérico y conjuntivas que demuestran leve deshidratación. No presenta lesiones ni tosis palpebral, las cejas y las pestañas son de distribución e implantación normal, los globos oculares son simétricos, los movimientos oculares son coordinados y el reflejo pupilar es normal y sin lagrimeo ni edema y sin opacidades a nivel de la córnea.
Cuando hablamos de la nariz y los senos paranasales, encontramos que a nivel de la inspección la pirámide nasal es de tamaño y forma adecuada para su rostro, el dorso es rectilíneo, el tipo de nariz es mesorrino, sin alteraciones de la punta, dorso de oposición y los orificios nasales son permeables, ovales y simétricos. La palpación encontramos que la pirámide nasal es móvil sin presencia de dolor y el reflejo nariniano es conservado. Y la percusión, los senos paranasales son no dolorosos. A nivel de los oídos encontramos a nivel de la inspección, pues encontramos un pabellón auricular sin laceraciones, sin secreciones o presencia de un excesivo cerumen. Y la palpación, pues lo más relevante es que la paciente no presenta dolor. El examen físico de boca dice que presenta mucosas levemente deshidratadas y pálidas, con labios simétricos, sin lesiones costrosas, ni edema, ni queilitis. En la lengua no presenta glositis y pues es de tamaño normal. En el cuello, a nivel de la inspección, dice que no presenta intoxicación yugular ni laceraciones, es móvil, no doloroso, sin adenopatías visibles. Y a nivel de la palpación decimos que el cuello es no doloroso, sin presencia de masas, ni adenopatías o demás alteraciones, con pulsos carotídeos de buena intensidad, simétricos, y hay una alteración allí que sería que sus pulsos son taquicárdigos. A nivel de la auscultación, dice que se auscultan ruidos carotídeos normales, sin presencia de soplos o tril, y los ruidos traqueobronquiales son conservados. Y bajamos un poco más y llegamos al tórax, donde decimos que la inspección la dividimos en estática y dinámica, y en la estática encontramos que el tórax es simétrico, sin evidencia de heridas ni cicatrices o lesiones visibles, y que no presenta masas ni adenopatías. Dinámica, pues encontramos que la respiración es toracoabdominal de amplitud levemente reducida y sin uso de músculos accesorios. La palpación dice que no se presentan zonas dolorosas, masas o adenopatías, con buena elasticidad y extensibilidad, con arquitectura ósea de la caja torácica conservada. Y a nivel de la percusión, pues encontramos que el claro pulmonar está conservado en ambos campos pulmonares, excepto en el quinto espacio intercostal derecho, donde se evidencia matidez hepática, que se continúa hasta 3 centímetros por debajo de la reja costal. A nivel de la auscultación, pues dividimos la auscultación del tórax, como su fisiología y su anatomía lo dicen, a nivel pulmonar y cardíaco. Entonces encontramos que a nivel pulmonar los ruidos pulmonares son normales, los traqueobronquiales, los pulmonares y el ruido vesicular, sin presencia de alteraciones de estos ruidos. No hay presencia de soplo tubárico ni soplo pleurítico, y tampoco se encuentran ruidos sobreagregados, como son los estertores o las sibilancias. Y la resonancia vocal es normal. A nivel cardíaco, los ruidos cardíacos son rítmicos, taquicárdicos, a una frecuencia de 112 latidos por minuto, con un R1 y R2 presentes y normales, y no se auscultan soplos, desdoblamientos patológicos y no hay sobreagregado. Bueno, mi nombre es Daniela Restrepo y vamos a continuar ahora con el examen físico del abdomen. Entonces, en el abdomen, a la inspección se denotaba una ligera distensión abdominal, no se denotaba la presencia de cicatrices, masas o palpitaciones, con un panículo adiposo considerable, sin presencia de circulación colateral o deformidades evidentes. En cuanto a la palpación del abdomen, uno de los signos más importantes para nuestro examen físico, al menos en esta ocasión, nos arroja un resultado muy interesante, ya que se encontraba la presencia de la palpación superficial de una leve distensión abdominal, la presencia de una hepatomegalia leve de aproximadamente unos 2 a 3 centímetros por debajo de la reja costal, además de que se encontraba un gran crecimiento del hígado muy significativo en un estadio de 2 a 3. Por demás no se presentaban masas, adenopatías o dolor. Es muy importante resaltar este hallazgo que tuvimos en cuanto al vaso, que es bastante considerable, debido a que es un vaso que puede llegar incluso hasta la altura del ombligo o un poco superior a él. A la percusión del abdomen encontramos una matidez hepática aumentada 3 centímetros por debajo de la reja costal,
como ya hemos dicho antes, concuerda con la palpación, y también hay un aumento de la matidez esplénica, y por demás se encontraba timpanismo normal en los cuadrantes abdominales. En la auscultación habían ruidos peristálticos normales, de aproximadamente unos 10 por minuto, de una intensidad adecuada, sin la presencia de soplos pues de mayor importancia aórticos, los cuales no estaban presentes. También tenemos el examen físico de las extremidades, que a la inspección encontramos una masa muscular adecuada. Se presentaba un catéter venoso en el miembro superior derecho, una escasez de vello, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores, y no se presentaba edema, cicatrices o deformidades evidentes. A la palpación, pues lo más importante dentro de esta palpación que quisimos resaltar fue la presencia de unos pulsos irregulares, de unos pulsos regulares, simétricos, pero muy taquicárdicos, bastante taquicárdicos e hiperkinéticos y algo débiles. En cuanto a la piel, se encontraba una coloración de la piel pálida, algo leve, pero pues se encontraba pálida, también un poco ictérica. El llenado capilar era un poco lento, algo mayor de 3 segundos, algo mayor de 2 segundos, un aproximado de 3 segundos tenía esta paciente. No tenía presencias de telangiectasias, edemas, pequetias, pues por demás esto era totalmente ausente. La piel se encontraba normal. El hallazgo más importante que encontramos en cuanto a la piel fue la coloración pálida. En cuanto a lo neurológico, encontramos un estado de conciencia normal, sin ninguna anomalía. La paciente se encontraba ubicada en sus 3 esferas, en tiempo, lugar y persona, y no pues tenía una leve disminución de la sensibilidad del miembro inferior derecho, pero lo asociamos más a que la paciente se encontraba mucho en el decúbito lateral derecho, y refería a una mejoría de esta sensibilidad disminuida cuando se ponía en decúbito supino. El examen neurológico de los pares craneales nos arroja entonces que el primer par craneal, que nos evalúa el olfato, se encontraba normal. Segundo par craneal con una agudeza visual también normal. Reflejos pupilares, que nos los evalúa el tercer par craneal, estaban igualmente normal, tenían unas pupilas isocóricas normorreactivas. Los movimientos oculares correspondientes a los pares craneales 3, 4 y 6 se encontraban también normal. Trigémino, el par craneal número 5, en cuanto a la sensibilidad de la cara, estaba normal, y los movimientos de la mandíbula también se encontraban normal. El par craneal número 7, los movimientos faciales, el nervio facial, se encontraba normal. El vestíbulo coclear, nervio craneal número 8, se encontraba en cuanto a la audición normal y el equilibrio normal. El 9 y el 10, que en cuanto a la deglución, se encontraban glosofaringio y vago normal. Al 11 teníamos el espinal, que se encontraba también normal con los movimientos de elevación del hombro. Y al 12, que tenemos el hipogloso, que son los movimientos de la lengua, igualmente se encontraba normal. Entonces podemos denotar que en cuanto al examen neurológico, la paciente no tenía pues una alteración mayor, ni siquiera los pares craneales más relevantes. Ahora vamos a hacer una correlación de todos los datos que hemos encontrado. Desde que vamos desde la anamnesis, desde los datos de identificación, qué es lo positivo, qué es lo que realmente debemos remarcar o demarcar de esta paciente, que nos pueden ayudar a encontrar un diagnóstico claro, o al menos guiarnos hacia unas relaciones diagnósticas para llegar a una conclusión y poder llegar a un tratamiento. Los primeros, entonces, tenemos la paciente en el centro. Su motivo de consulta: me duele la cabeza y tengo vómito. Entonces de ahí vamos entonces a denotar también los datos de identificación, que nos dice que es una mujer de raza mestiza de 22 años, que ha vivido en zonas rurales del departamento del Quindío, que es de tipo de sangre B negativo, y pues su EPS es Caprecom, que nos puede decir que se encuentra en un régimen subsidiado, lo cual es muy importante tener en cuenta, ya que nuestros servicios de salud no se
trabajan de la mejor manera, en especial para estos pacientes o los pacientes vinculados. En cuanto a la enfermedad actual, vamos a denotar unos hallazgos importantes como fue la cefalea intensa de una severidad de 7/10, holocraneala, con fiebre subjetiva no cuantificada. También vamos a resaltar la emesis de grandes volúmenes, las diarreas y la astenia y la anemia. Esos son los datos más importantes que podemos como correlacionar de la historia clínica que ya fue descrita anteriormente por mi compañero. En cuanto a los antecedentes, es importante resaltar que tiene un abuelo paterno que es hipertenso y que cuando era muy pequeña tuvo un pequeño trauma encefálico por el cual tiene la cicatriz de la parte frontal que ya habíamos descrito también anteriormente. En la revisión por sistemas, importante tener en cuenta la presencia de fosfenos, serostomía, la amigdalitis que nos refiere de algunos meses, la disnea grado 1, las pequeñas pápulas que se encontraron en la superficie o que ella nos correlacionó, que ella nos indicó, el dolor en las articulaciones y los desórdenes en cuanto al ciclo menstrual. En cuanto al examen físico, que vamos a denotar grande, vamos a denotar que la paciente tenía una temperatura un poco aumentada, muy ligero, de 37,7, una tensión arterial de 90/50, vemos que está muy limítrofe hacia lo normal inferior, pero pues por lo menos la sistólica aún conserva algo de normalidad, la diastólica sí se encuentra un poco por debajo de lo normal. El pulso, vamos a resaltar que es un pulso de 112 latidos por minuto que se encuentra bastante hiperkinético, lo que nos dice que la paciente está muy taquicárdica, es un pulso que es débil, rápido. Tenemos una frecuencia cardíaca de 28 respiraciones por minuto. También vamos a denotar la esplenomegalia que se presentaba, que si recuerdan, habíamos dicho que era uno de los signos más importantes que habíamos encontrado en el examen físico, en especial en la palpación del abdomen. Y también vamos a resaltar la ictericia. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo de lo que ha transcurrido. La paciente tiene fecha de nacimiento del 11 de agosto de 1992, una paciente de 22 años a la actualidad. En la infancia tiene condiciones de vida rural, no es una vivienda con piso, pues no se encontraba con cerámica y termina solamente su primaria. Ya hacia la juventud y a adultez temprana estudia hasta segundo de bachillerato y se dedica con su madre a las labores del hogar. En la actualidad consulta por cefalea intensa, emesis, ictericia y fiebre, que esto es lo que estamos desarrollando en este momento. ¿Qué no podemos pensar en esta paciente? ¿Qué podemos desglosar a partir de lo que tenemos? Entonces podemos decir que esta paciente puede tener un síndrome anémico. ¿Qué nos lleva a pensar que tiene un síndrome anémico? La deshidratación, la cual estaba reflejada algo en la palidez de las mucosas y en la tensión arterial, la taquicardia, que era evidente con la frecuencia cardíaca, y la palidez que ya habíamos denotado en cuanto a en la piel y anexos y algunos parámetros más del examen físico. Dentro de las anemias que tenemos las anemias que son hiporregenerativas. Dentro de estas anemias hiporregenerativas podemos desglosar algunas o podemos nombrar algunas como la aplasia medular, la anemia mielodisplásica, la anemia sideroblástica, una anemia ferropénica, una anemia por enfermedad crónica. Dentro de las hiperregenerativas tenemos una anemia hemolítica, los síndromes talasémicos muy raros en Colombia, pero se podrían denotar, podemos tal vez, no sé, encontrarlo en algún momento. Y la anemia o síndrome drepanocítico, muy común en las personas afrodescendientes o provenientes de las zonas pacíficas de Colombia. El síndrome ictérico que también presentaba la paciente, pues que era correlacionado con la ictericia, y podemos tener una correlación con 3 presentaciones de esa ictericia. Entonces una ictericia que puede ser prehepática, que se puede deber a hemólisis, pues ya sabemos como por todo el transporte, o tenemos un leve conocimiento de cómo es el transporte
después de la hemólisis de esa albúmina, de la albúmina y de las bilirrubinas. Entonces eso podemos decir que es una prehepática. Las hepáticas que se presentan por hepatitis A, B, C, cirrosis, que es una causa muy importante, y las poshepáticas, que se deben más que todo hacia las obstrucciones de los conductos, sobre todo biliares, entonces como la colangitis o la coledocolitiasis que traemos en este caso. El síndrome febril, pues que lo relacionamos porque la paciente refiere haber tenido fiebre que no estaba cuantificada, pero puede presentarse. Una de las causas más comunes, si no es que es la más común, es las infecciones que pueden ser de tipo viral, microbianas, micóticas, bacterianas, de cualquier índole pueden ser las infecciones y presentarse con fiebre. Otras pueden ser neoplasias o reacciones adversas a algunos fármacos. Los paraclínicos de la paciente. Entonces, vamos a hacer una correlación con los paraclínicos que ha tenido esta paciente. Entonces tiene una ecografía abdominal, la cual nos muestra un hígado discretamente aumentado de tamaño y de estructuras conservadas, sin evidencia de lesiones. También hay un vaso discretamente aumentado de tamaño de forma normal, que si recuerdan se correlacionan con la historia clínica anterior, el examen físico. Vesícula con escasa represión, con varias imágenes hipercoloreadas de una intensidad de 3 milímetros promedio, compatibles con microlitiasis. Muy importante por lo que ya habíamos dicho de la ictericia poshepática, pero pues como vamos a ver es una microlitiasis, entonces puede ser un proceso que puede estar iniciando. El cuadro hemático, que esto es lo que vamos a resaltar bastante porque es como el paraclínico más importante que nos va a llevar hacia el diagnóstico de esta paciente. Entonces vamos a ver que tiene un recuento de eritrocitos bastante bajo, que es de 1,47, cuando debería estar entre, 1.47 millones, que debería estar entre 3,8 y 5,2, como podemos ver acá en los rangos normales. Tenemos una hemoglobina que también se encuentra bastante baja, de hecho 3 veces más baja de lo normal, o 3 a casi 4 veces más baja de lo normal, de 3,9 gramos sobre decilitros, con unos rangos que deberían ser normales entre 12.3 y 15.3 para este laboratorio. El hematocrito, que también lo vamos a hacer realce porque también se encuentra disminuido, y con un puntaje de 11.9%, y el rango debería ser de 37 a 47%. Estos 3 parámetros que nos indican, si recordamos la definición de la anemia, que es la disminución ya sea en el recuento de eritrocitos, hemoglobina o hematocrito por debajo de los índices normales para la edad, sexo y espacio geográfico en el cual se encuentra el paciente, encontramos que esta paciente se encuentra en una anemia bastante franca, ya que todos sus parámetros se encuentran bastante por debajo de lo normal. Vamos a ver que tiene un volumen corpuscular medio que se encuentra en 83.2 femtolitros, cuyo rango es de 80 a 100 femtolitros, lo que nos indica que esta anemia se presenta de forma normocítica. Tenemos una hemoglobina corpuscular media de 27.5 picogramos que se presenta, entonces aquí que debe ser normal, de 27 a 33,5, lo que nos dice que es normal. Entonces hasta aquí podemos definirla como que la paciente tiene, en cuanto a este hemograma, una anemia por estos valores de acá arriba, apretamos anemia, normocítica por el volumen corpuscular, normocrómica. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces tenemos también unos índices eritrocitarios. Entonces el índice de distribución eritrocitaria nos dice que está bastante aumentado. ¿Qué nos quiere decir que esté aumentado? Las formas y tamaños de esos eritrocitos son diferentes, son variables. En cuanto a las plaquetas, se encuentran un poco disminuidas, no es una gran baja de plaquetas para que sea con una gran significancia clínica. También tenemos un recuento de linfocitos que se encuentra dentro de los parámetros normal, neutrófilos y leucocitos normal, neutrófilos y linfocitos normal. El recuento de reticulocitos llama mucho la atención, ya que se encuentra en 6.9
que debería ser en esta paciente debido pues ya a su edad de 0,2 a 2,2%. ¿Qué nos quiere decir esto? Ya habíamos clasificado que era una anemia por las disminuciones en cuanto a eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Ahora sabemos que ya es una anemia hiperregenerativa porque tenemos unos reticulocitos bastante aumentados. Entonces es una anemia hiperregenerativa, normocítica, normocrómica, que es lo más importante que podemos sacar de este hemograma. ¿Qué vamos a encontrar aparte de eso? Tenemos unas albúminas que se encuentran bastante aumentadas. Aquí vemos, si recordamos, los valores normales de la albúmina debería ser aproximadamente entre 0,2 a 1. Tenemos la bilirrubina directa aumentada en 1,7 y la bilirrubina indirecta también está aumentada en 3,2. Entonces aquí podemos ver que estas bilirrubinas se encuentran aumentadas sobre todo a expensas de la bilirrubina indirecta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la bilirrubina indirecta nos expresa que esa ictericia que habíamos dicho antes es una ictericia prehepática, posiblemente porque una hemólisis. Entonces ahí podemos ir correlacionando datos. Tenemos unos datos o unas pruebas apartes que son para el virus de inmunodeficiencia humana, el cual estaba negativo. Para hepatitis, para todo tipo de hepatitis, la paciente se encontraba negativo. Para A, B y C hicieron anticuerpos y se encontraban negativos. Para leptospirosis también encontraron anticuerpos negativos. Tenía una gota gruesa negativo y a este dato que llama la atención, que es un KUNS directo negativo. ¿Cómo vamos entonces a llegar al diagnóstico de esta paciente? Entonces vamos a dar diversas leyes para el diagnóstico que nos van a ayudar mucho. ¿Qué leyes son? Entonces, la ley de la información completa. Como ven, hemos hecho una recopilación de la información que nos ha enriquecido esta historia clínica, desde los datos más pequeños de la anamnesia hasta datos amplios como los paraclínicos, que son más profundos para investigar las enfermedades actuales. Entonces, la información que recopilamos durante todo este proceso para el diagnóstico tuvo una amplitud bastante grande, lo cual nos va a tener un panorama muchísimo más amplio para poder hablar sobre el diagnóstico al que vamos a llegar con esta paciente. La ley de la mejor información. En este caso, el mejor informante no era el paciente, ya que se encontraba un poco somnolienta por la hora a la que pudimos acceder a ella. Entonces la madre de la persona a la cual nos proporcionaba la mejor información. Entonces esto nos recuerda que no siempre tiene que ser el paciente directamente el que nos proporcione la mejor información. No, también como este caso fue la madre, tal vez porque recordaba un poco más las fechas, porque estaba un poco más pendiente de qué habían hecho, qué no habían hecho, que un poco la paciente. La ley de lo más frecuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para sacar la ley de lo más frecuente, nos vamos a ir a buscar, como ya les habíamos dicho antes, si estamos pensando en una anemia que ya habíamos dicho hiperregenerativa, si me permiten devolverme un poco hacia acá, ya hemos dicho anemias hiperregenerativas. Entonces, si nos vamos a buscar lo más común, no vamos a pensar inicialmente más en esta paciente un síndrome talasémico, que es una paciente que proviene de zonas rurales del Quindío. Pensar en una drepanocitosis no sería algo extremadamente descabellado, pero tenemos que recordar que dentro de las anemias hiperregenerativas, la drepanocitosis se presenta más en las personas en Colombia, las procedentes de la zona atlántica. Entonces, en esta paciente tampoco sería muy relacionado. Entonces, yéndonos hacia la ley de lo más frecuente, podemos correlacionarlo con una anemia tipo hemolítica. Regresemos de nuevo acá. Seguimos entonces con la ley de Agatha-Christ y la ley de la parsimonia, que decidimos unirlas un poco pensando en que tuvimos una gran recopilación de datos, y uniendo todo podemos llegar de que la paciente tenía una anemia, como ya habíamos dicho, una anemia normocítica, normocrómica, hiperregenerativa, que si nos vamos a pensar en lo más común nos lleva hacia una hemolítica. ¿Qué más nos relaciona que sea una hemolítica? Por ejemplo, el crecimiento del vaso de la paciente, lo cual nos puede decir que puede haber un secuestro esplénico de esa
de esos hematíes que se pueden estar haciendo una congestión, produciendo un hiperesplenismo. También podemos relacionarlos con los paraclínicos, como cuáles paraclínicos. Por ejemplo, las bilirrubinas, que nos indican que que el síndrome ictérico se presenta con una ictericia prehepática, y una causa muy importante de ictericias prehepáticas son las hemólisis, lo que nos lleva nuevamente a correlacionarlo con el diagnóstico. Para nosotros, entonces, esta paciente fue una paciente muy interesante desde los puntos de vista clínicos, sociales y etiológicos, porque tenía una relación muy consecuente con este diagnóstico, que es una anemia normocítica, normocrómica, hiperregenerativa, relacionada con una anemia tipo hemolítica, para lo cual pues se han hecho diversos tratamientos, y pues hasta ahora la paciente no ha respondido muy bien. Debido a los inconvenientes también un poco de los sistemas de salud, no ha sido posible que ella acceda a exámenes un poco más especializados para determinar exactamente qué tipo de anemia es. Por ahora podemos correlacionar que es una anemia hemolítica. Bueno, y ya para terminar, la ley de la prioridad, que nos indica que lo más importante en esta paciente pues es aclarar que la anemia va a ser el problema que va a afectar o va a atentar directamente contra la vida de la paciente. Entonces aquí vamos hemólisis de los eritrocitos. Como conclusiones diagnósticas, entonces llegamos a un diagnóstico topográfico, que es un síndrome linfohematopoyético, que está dentro del diagnóstico topográfico, es el sistema linfohematopoyético. El diagnóstico sintomático, entonces un síndrome anémico, un síndrome ictérico y un síndrome febril, como ya lo hemos dicho. Y el diagnóstico clínico, una anemia hemolítica, como ya lo repetí en varias ocasiones. Entonces, muchísimas gracias por su atención a este video.